agradecidos de estar vivos, tanto si el periodo que estás pasando es difícil como si está lleno de bendición. Tienes que estar agradecido en tu corazón y quiero que ahora se lo digas al de al lado. Estoy agradecido de estar vivo. Vivo y viva. Y vivo y viva. Amén. Amén. Estoy agradecido de estar vivo. Porque si lo estás pasando mal, tienes la oportunidad de cambiarlo. Y si lo estás pasando bien, estarás comiendo un fruto. Entonces, tú ten paz. Tenemos que tener paz y no obsesionarnos con cosas que a veces no sabemos trabajar. Tenemos que confiar en Dios. Estábamos hablando todos estos fines de semana, los domingos pasados, de nuestro pensamiento, ¿verdad? Y al final, yo no lo tenía planeado, pero creo que es el quinto o el sexto que hablamos del pensamiento, ¿no? Pero creo que poco a poco se fue desarrollando y fuimos desmenuzando una situación para que entendiéramos que nosotros somos los responsables de lo que pensamos y nosotros podemos ser dueños de lo que pensamos. Si es verdad que traemos una tara de Adán, porque ha caído, y dice Adán que a partir de ahí, en el 5.3 de Génesis, dice que todas las personas que él ya creó con Eva fueron a su imagen y semejanza. Es decir, todos traíamos la caída de Adán. Entonces tenemos una guerra en la vida. Antes de llegar a Cristo pasan muchas cosas en nuestro corazón que nos dañan, que nos desubican, que nos hacen entender que en realidad no fuimos creados para vivir en esa situación. Porque cuando Dios creó a Adán, no lo creó para que viviera el mal, no, ni para que viviera la dificultad, ni el odio, ni que fuera criticado, ni que fuera desechado. Él creó para tener lo santo de Dios y vivir alrededor de eso. Cuando la desconexión de Adán convierte en una mentalidad fallida, empiezan a entrar una serie de problemas que por último hasta contaminan la tierra, ¿no? Entonces, el otro día estuvimos hablando, lo tengo ahí, luego lo voy a sacar para concluir, de que yo sé que cuando el Padre, el Verbo y el Espíritu, en 1 de Juan 5, ahí está todo claro para todos, ¿no? Porque es la Trinidad, está el Padre, está el Verbo y está el Espíritu. Eso es fácil para cualquiera, ¿no? Todos sabemos de antemano que son la Trinidad y que tienen tres formas de ser, ¿no? Pero que todos son uno. Y después nos comparábamos a lo que era testimonio en la tierra, que era el Espíritu, que era el agua y que era la sangre. Yo sé que la parte de la sangre es espeso, porque nosotros tenemos un concepto de la sangre que sale para afuera cuando hay una herida. Y fuera de ese concepto no tenemos mucha más. Tenemos la genética de nuestros padres, nuestros nietos son de nuestra sangre. Pero yo quiero desmenuzar hoy, porque me lo han pedido, la situación sobre la sangre. A mí me gusta, que yo no creo que yo sea una persona, yo sé que tengo una tendencia a la profundidad y Dios es quien me guía en la palabra, yo casi nunca voy buscando qué buscar, ¿no? Lo que pasa es que yo en la oración o en mi vida cotidiana vienen cosas a mi mente y me intereso, entonces Dios empieza a traer, igual que hará contigo, igual que puede traer la revelación a cualquier hijo que la desee. Tú tienes que desear cómo piensa Dios, qué quiere Dios, aparte de tu trabajo, aparte de tu familia, aparte de tu matrimonio. Pero tienes que saber qué piensa Dios, qué quiere Dios de ti, qué piensa Dios de lo que tú estás viviendo y sacar provecho de cada herida, si es que es una herida, y sacar provecho de cada situación que viene a nuestros corazones. Entonces, una de las partes que yo sé que yo tengo que vivir es el agradecimiento. Estar agradecido en mi corazón por lo que sí tengo, por lo que sí he entendido y por lo que voy a entender. Y aún estar agradecido por la fatiga que la vida pudo crear en algún momento dado, porque eso viene en mi beneficio si yo quiero. Entonces mi pensamiento es libre en Dios para decidir de qué me alimento yo. Entonces, hoy quiero escudriñar un poco la sangre, porque cómo es que la sangre, siendo algo física, se casa con el espíritu, pero tiene un entender claro. A ver si lo dejo claro. Voy a desmenuzar un poco. Yo creo que después de hoy te vas a ir más claro con la situación de la sangre. La sangre, una vez leí un libro
Yo hace 5 o 7 años, creo que hace 7 años, ¿verdad?, que yo empecé a leer a un hombre que se llama Emerson. Cuando yo publiqué que yo hablaba con Emerson, bueno, primero tuve problemas en la iglesia evangélica de La Coruña. Y segundo, las personas que fueron a verle no le comprendieron y lo desecharon. Pero es un hombre, entonces voy a decirte esto, es un profeta, él es de Miami tal y cual, pero él vive para un país, él vive para el mundo porque tiene 80 o 70 países abiertos y él es ministra, va con su mujer, que es Ana Méndez, todavía peor, imagínate. Aquí no es recibida Ana Méndez. Y a mí me prohibieron leer los libros de Ana Méndez. Nadie nos puede prohibir nada más que Dios mismo, que habla en nuestros corazones. No sé por qué estoy diciendo esto, pero lo voy a decir. Porque lo que quiero es que con la sangre seas libre. Eso es lo que yo quiero de ti. Es que con la sangre seas libre. Por eso voy a dar esto de antemano. Cuando tú vas a ver a Emerson Ferrer se llama, no le entiende la gente, porque es demasiado profundo y da muy pocos detalles de cosas. Un maestro excepcional para mí, porque ha dejado una pincelada de una cantidad de cosas que yo tuve que ir a buscar por mi cuenta, lo cual se lo agradezco. Porque yo trabajo en un país que es España, aunque viene mucha gente de fuera, pero trabajo en un lugar en concreto, que yo soy responsable de trasladar a la medida de los que me escuchan el Espíritu de Dios. Por eso cuando fueron a ellos no les entendieron bien, porque ella es mexicana y ella sabe muy bien qué palabra dar y en qué tono a Latinoamérica, y él es estadounidense y sabe bien cómo predicar en Estados Unidos, porque culturalmente no somos iguales. Finalmente las culturas van a quedar rotas y nos vamos a unificar todos en Cristo, porque yo no siento división con ellos en ningún sitio. ¿Por qué? Porque me quedo con su palabra de espíritu. ¿Me explico? Entonces, la palabra de Dios, esta semana quería escribir, que al final tuve que parar de escribir para seguir pensando en lo de la sangre, y Dios me dio una revelación muy sencilla en Génesis acerca de Adán. Y me dijo, cuando está hablando, luego lo voy a escribir, no te quiero embarullar mucho la cabeza con el prefacio, porque después la sangre va a ser espesa. Pero entendí una cosa, que cuando Adán y Eva caen, y dice que él dejará a padre y a madre, Adán no tenía padre, ¿verdad? No tenía padre, Adán. ¿Qué iba a dejar? Tenía a Dios, pero no tenía padre y madre. ¿Cómo iba a dejar a Dios para unirse con Eva? No tenía sentido. Entonces comprendí que en ese sentido estaban representando a Jesucristo y a la Iglesia como matrimonio, y que cuando ellos iban a unificarse como un solo ser, como yo con Cristo, como tú en Cristo, porque tenemos que ser la esposa, hombres y mujeres, tendríamos que dejarlo de este mundo, padre y madre, lo carnal, para unificarnos con Cristo. Eso es de lo que Dios estaba hablando. Y le dije yo, Señor, pues lo han muy mal interpretado y han impuesto que abandonemos a nuestros padres por los matrimonios de aquí. Y dijo él, ¿sabes qué me dijo? Esta es la revelación. Jamás yo daré una palabra para la conducta terrenal. Dios da palabra para tu espíritu y esa va a afectar tu conducta terrenal. Vivimos en casas de acogida y tenemos normas en cada casa donde vivimos, porque hay que tenerlas, ¿no, Irma? Sí. Tu niño no puede hacer lo que quiera, tiene un horario, tiene que ir al colegio, tiene que comer a la hora de la comida. Pero el cumplimiento de esas conductas hablan del corazón que yo tengo en el Evangelio. Pero no era la conducta, es la revelación en el Espíritu, para que tú tengas una conducta. Entonces, los que viven en comunidad, no, pues si no hay que cumplir las normas, solo hay que andar en el Espíritu, sí, pero tu cumplimiento de normas me va a explicar cómo tú andas en el Evangelio. ¿Me explico? Pero Dios jamás nos dijo cómo andar. Nunca. Lee bien, nunca. Dios nos da una palabra de vida, como Jesús dijo en Juan 6:63. Dice, mi palabra es de vida. Y esa vida es Zoe, es la vida más alta que existe para que tú puedas ver a Dios y que influencie en tu conducta. Por eso a mí no me gusta enseñar conducta, ¿me explico?
Entonces yo me quedo con la palabra de espíritu que dan otros, me da igual en qué país sea, discierno perfectamente lo que Dios habla a través de otros muchos. Pero cuando nos bajamos a vivir conducta no lo entendemos. Es por eso que no se le ha entendido a Emerson. Es por eso que Ana Méndez no puede entrar en España, porque no se le entiende. Porque cuando Ana Méndez vino aquí a un retiro y predicó que el pastor no es el dueño de la oveja, dijeron que venía a crear división. No, ella venía a crear una libertad entre Dios y el hombre. ¿Me explico? Ahora, no, pues nos pasamos por alto. No, porque tu conducta en Dios te va a crear un espíritu de obediencia y tú vas a andar en obediencia con los hermanos. Da igual que sea pequeño que sea grande, yo ando en obediencia con los hermanos. Me dice, ¿me pasas el pan? No, que yo soy el pastor. Aquí quien manda soy yo. Y el pan no se pasa. No, está así. ¿Me pasa el pan? Claro, hijo, toma. Es que estoy triste. ¿Qué te pasa? Me someto a la situación. Me explico. No, es que ahora necesito ir a ver a mis padres. Yo no lo veo, pero si quieren, me explico lo que digo. Hay un espíritu de obediencia y de sumisión que está en el Espíritu de Dios. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es subir en dónde nos estamos fijando y qué queremos corregir. Porque la vida de Dios viene, dijo Jesús, el que crea en mí, correrán de él ríos de agua viva. Es algo interno que te va a repercutir fuera. Porque Orlando y yo nos arreglamos cuando éramos caóticos, puñaleros, nos pegamos, nos pusimos los cuernos. Porque él también, me puso los cuernos. Te perdono, pero... ¿Por qué arreglamos esa parte de nosotros? Porque en nuestro interior corren ríos de agua viva y el agua lava nuestro pasado. Amén. Y entendimos que éramos nuevos nacidos y que las cosas viejas habían pasado. Amén. Entonces, desde el espíritu pudimos reconstruir el matrimonio y hacerlo más alto que antes. Pudimos hacer eso. Entonces, la sangre es muy importante porque, mira, vamos a empezar por el orden, que ya no sé por qué me puse a hablar de esta pareja, porque esta pareja tengo que estar agradecida a ellos porque han abierto en mi mente y en mi espíritu cosas que yo tal vez por mi cuenta no hubiera pensado en ellas. Ahora yo ya cogí carrerilla, pero no tenemos derecho a desechar a nadie porque no lo entendamos. No tenemos derecho, ¿sabes? Nosotros tenemos que amarnos. Nosotros tenemos que amarnos y el anticristo está bien claro de quién es el que está contra Cristo, no el que viene a hablarte de él. Entonces, aquí yo puse 4 puntos. Tengo una definición de la sangre. Vamos a empezar por ahí. Cuando Dios creó a Adán, dice que lo creó, pues imagínate un muñeco formado del barro, por lo tanto estaba la tierra y el agua. Pero él no fue un ser viviente hasta que Dios, que dice en el capítulo 2, ya después de toda la creación, que se supone en el 7 casi, yo diría, yo he metido el capítulo 2 en el día 7 de Dios, porque ahí me he encontrado con muchas cosas. Dice que le sopló en donde, en las narices, aliento de vida, y fue un ser viviente. Tú imagínate en esta hora ser un ser viviente entre Dios y tú. ¿Qué sopla Dios? Tenemos que entender primeramente, Dios no sopla un aire, Dios sopla el espíritu de él. Tenemos que entender que en el Antiguo y en el Nuevo el espíritu, el aire y el viento es lo mismo que el espíritu de Dios. De hecho, la enfermedad del pulmón se llama neumonía. El neumos es el espíritu de Dios en griego. O sea que el espíritu de Dios es enfermado cuando uno coge una neumonía. Los médicos no lo tienen en cuenta, le llaman y le distinguen así, pero yo lo tengo en cuenta, porque Dios quería darnos un mensaje. Tú date cuenta que cuando sopla, dice que entonces él recobra vida. Ahora, te voy a decir una cosa. Tengo aquí una definición de la sangre. Dice, es del diccionario hebreo, no es de Wikipedia, es del diccionario bíblico. Dice, fluido vital, que circula por el cuerpo para llevar nutrientes y oxígeno a todas las partes del organismo y a la vez productos de desecho para su eliminación. Esta es la sangre. Vamos al tema físico un momento. Cuando yo leí esta definición, estuve en San Fins 2 días porque Dios me había hablado de la sangre y quería tener una mente desocupada y libre para pensar en esto.
Pero cuando Dios crea algo, ¿os acordáis que hablamos de la separación de las aguas? ¿No? Las aguas de arriba y las aguas de abajo. Bien. Lo voy a decir porque me dijo María, tienes que decirlo, porque a mí me parece todo muy espeso. Pero lo voy a decir. Pero cuando Dios separa las aguas de arriba y las de abajo ¿cómo quedan? Mojadas y físicas. El agua tiene un trabajo, tiene nutrientes, lavadora, es nutrientes, hidratadora, te da un refresco, te ayuda a vivir, el hombre sin agua se muere, entonces el agua es vida en todos los sentidos. Pero cuando Dios da un nombre, y esto lo tenemos que saber, cuando Dios da un nombre a la misma cosa, tiene la misma identidad, tiene el mismo carácter. Las aguas de arriba, que eran Cristo y quedaron en el cielo, en el sentido de que eran altas y de que desde ahí brotaba toda la vida, y las aguas de abajo, que era para los hombres, se convirtieron en algo físico. Ahora, estuve pensando en esto, y no quiero hacer un cielo físico, pero sí te quiero hacer pensar en esto. Si las aguas de arriba no son físicas, porque si Jesús son las aguas de vida, no son físicas, ¿no? Entendemos que es espiritual, ¿no? Eso lo entendemos, ¿no? Son aguas espirituales, son cosas etéreas. El agua de Jesús, a veces estás enfadado, yo una vez estaba enfadado y tenía un perro, un cocker, estaba dolida porque había pedido perdón y no me habían perdonado, yo vamos encima que pido perdón y tú tenías la culpa, y entonces no me perdonó, y al abrazar al perro que se subió conmigo encima de la cama, y yo sentir amor, ves que es todo es etéreo lo que estoy hablando, sentí amor, estaba enfadada y está todo volando en el aire, y yo perdoné, porque amé. Porque vino el agua de Cristo a través del amor que yo sentía por ese perro, que me lo dijo Orlando, yo ni había discernido esta situación. Fíjate, estaba enfadada con fulanito. Vino la perra, se subió a la cama y yo le perdoné por el amor que sentiste por la perra, cuando te vino a consolar. Y yo, hace muchos años, cuando teníamos un cocker. Mira qué importante es la situación con los animales, ¿no? A veces no sabemos qué pasó, pero pasó. Entonces, estas son las aguas de Cristo, que vienen a traer vida, que vienen a traer abundancia, que vienen a traer corazón, que vienen a traer, me explico, revelación, que vienen a traer algo etéreo. Y las aguas de abajo somos nosotros, en lo que podemos vivir, en lo que podemos recibir, en lo que podemos regar, en lo que podemos trabajar, y también nosotros somos agua. Si las aguas del cielo, y sabemos que las aguas tienen varios estados, si se pasa de la estratosfera se congela, tiene varios estados. Si se pasa de mucha temperatura se hace gas, se pone en vaho, no sabes, pero nunca deja de ser el agua. Entonces comprendí una cosa, si la esencia de Dios dice que son aguas y simplemente las separó para que unas vivieran en el mundo físico y otras vivieran en el espiritual, que es Cristo, hay una forma en el cielo de Dios que es etérea, no le hace falta. Tú simplemente sales a la luna, que forma parte de nuestro ambiente, de nuestro planeta, y el agua tú la tiras y queda aquí, ni siquiera cae. Entonces, cuanto más se va a no sé dónde, más es transformada. Con la sangre es lo mismo. La sangre es de Dios. Emerson, hace 7 años, en un libro que yo compré, empezaba un capítulo así, como la sangre es de Dios, y yo lloraba, porque yo sabía en mi espíritu que era verdad, pero no sabía comprenderlo. Y decía, pero ¿cómo que la sangre es de Dios? Y la sangre para mí es carne y sangre físicamente, y Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es una esencia, Dios es una forma de vida invisible, por así decirlo. A ver, por favor, porque esto ya es espeso el tema y la niña puede distraer un poco. Entonces, me di cuenta que la sangre era de Dios, porque cuando Él sopló, aquí dice, en la definición, dice que tiene el oxígeno, todo el oxígeno que el ser humano respira es a través de la sangre. Todo lo que trae en la sangre, en los glóbulos rojos, trae el oxígeno para que yo respire. Es un circuito cerrado. Tú eres un circuito cerrado. Somos como hizo en el espacio exterior el sistema solar, ¿no? Somos eso. Cada uno es un sistema solar, o un sistema humano único, y
autosuficiente en Dios, en Dios. Entonces, cuando Dios sopla el espíritu para darle a Adán vida, sopla su aliento, entonces la sangre con los glóbulos rojos lleva lo que es el espíritu de Dios a vida en todos los órganos son regados por el oxígeno que tiene la sangre. Y tiene también los glóbulos rojos o los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son la defensa del cuerpo. Entonces yo estoy viendo aquí la esencia de Dios, el espíritu, más esa palabra que me encantó este tiempo y la estuve, es inexpugnable, porque si tengo un sistema inmune, nada puede entrar sin el permiso del espíritu de Dios. ¿Entiendes? ¿Esto ha quedado más o menos claro? Sí. Tiene otra parte que es el plasma. El plasma, los científicos del National Geographic, lo que yo me he dado cuenta es que no se sabe de muchas cosas. Dicen que es como la cuarta esencia del agua. Es viscoso, no es líquido, no es sólido, tampoco es gaseoso. Pero pudiera ser una parte. Pero resulta que todo el espacio exterior está formado de plasma. Las estrellas son plasma y agua. Los vientos son plasma. Y la luz del sol para nosotros es plasma. Entonces vemos que todo está formado de la misma manera y vemos que la forma etérea de Dios bajó a la tierra y adoptó una forma física. ¿Me explico? Entonces, cuando digo que el espíritu, porque lo dice la palabra, se une con la sangre, ¿por qué es? Porque el espíritu mora en la sangre. Ese es donde mora. Ni siquiera mora en el pulmón. La sangre, sí que tenemos respiración, pero es la sangre quien se lo lleva. Entonces es la sangre la encargada de hacer que el ser humano respire. Y lo que estamos respirando siempre es el espíritu, el aliento de Dios. Es lo que respiramos todos. ¿Qué ocurrió en Adán? Adán fue creado, se le sopla, el chico andaba desnudo porque aunque era una cuestión física, daba igual, él estaba conectado por este espíritu de Dios. Tenía un mundo físico, el cual él gobernaba, él dominaba, él tenía un nombre y mandaba sobre las situaciones, las cuidaba y las guardaba, no era un tirano, ¿por qué? Porque estaba dirigido bajo el espíritu de Dios. El problema llegó cuando Dios dijo, no, de aquí no toquéis nada, hacerme caso y tal y cual, porque moriréis. Entonces el diablo que les engañó y dijo, no moriréis, sino que seáis tan listos como Dios. Entonces ellos cayeron. ¿Qué ocurrió ahí? Que el espíritu dado, el que mora en su sangre, el espíritu dado, el que mora en su sangre, se contaminó por causa de la desobediencia. Y a partir de ahí, dicen en Génesis 5:3, Él crea hijos a su imagen y semejanza. Traíamos el original de Dios. Traíamos la capacitación de poder volver a ser. Pero espera, pero ahora éramos seres caídos, con un oxígeno contaminado, y como es el que lleva la información a tu mentalidad, porque él riega la sangre, todo empezó a quedarse el miedo. ¿No viste cuando dijo Dios, ¿dónde estás, Adán? No lo encontró en el sitio donde él tenía que estar. No iba a saber Dios dónde estaba. Estaba Dios de vuelta, pero tenía que hacérselo ver. ¿Tú dónde estás, Adán? Y él se estaba escondiendo, porque entró una conciencia determinante de que había engañado, de que había traicionado, y le entró el miedo, y entró la muerte. Entonces, al entrar el miedo y la muerte, afectó el sistema respiratorio de la sangre. Espera, que ahora voy a ir a versículos. Y el sistema inmune quedó agrietado, porque era quien lo sostenía, el Espíritu de Dios. Entonces entró la enfermedad. Después vino la medicina, hizo lo que pudo, en mi opinión muy poco. Pero nuestra salud estaba en Dios, nuestra determinación de vida espiritual estaba en Dios, en la conexión de la obediencia. Entonces tenemos aquí varias situaciones que se producen por causa de esto. Voy a leerte varias. Vamos a ir a Génesis 9:6. ¿Qué tal vamos? Muy bien. Es espeso, ¿no? Pero vamos a pensar en esto. Como se graba, lo volvemos a oír.
9:6. Este versículo es de campeonato, lo vamos a leer 2 veces. Porque aquí nos habla qué ocurrió con la sangre. A partir de que este chico, pues metió la pata. Fíjate qué pasó aquí, ¿no? Dice 9:6. Dice: el que derrame sangre de hombre, o sea, ya se estaban matando entre ellos. Fíjate qué locura. Cuando habían sido construidos para crear un pueblo, para estar juntos, para hacer familia, pues ya se estaban matando. Dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios ha hecho Dios al hombre. A imagen de Dios ha hecho Dios al hombre. Fíjate en esta situación que está hablando de la sangre. Por lo tanto, la sangre del hombre es imagen de lo que Dios era. La forma de Dios, ya lo sé que es espeso el versículo, pero la forma de Dios quedó impregnada en la imagen, como imagen en la vida del hombre. ¿Me expreso lo que digo? Entonces, queda como algo físico. Nosotros los glóbulos rojos los podemos ver, tú te cortas y la sangre se ve, pero queda plasmado. Porque en todo momento que crea Adán, dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Ahora te voy a poner ejemplos planos y sencillos. Dios tiene manos, ¿no? Porque dice: pon tu poderosa mano sobre tus hijos. Tiene manos, pero no las vemos. Nosotros vemos nuestras manos. Él tiene ojos, dice que Él puso los ojos sobre los que son perfectos para hacer favor con ellos. Él tiene ojos. Él clama a mí y yo te escucharé. Él tiene oídos. Él tiene oídos. Él tiene oídos. Entonces de repente oramos, cantamos y dice que subió de nosotros un aroma agradable y que Cristo mismo era un aroma agradable. Él tiene olfato. Esta es la imagen que hizo con nosotros. Si yo tengo la vida interna en la sangre, es que Dios tiene el origen de lo que es mi imagen de sangre. Porque todo tenemos la imagen de Dios en todo. En todo. En todo. Entonces, Él es imagen en el sentido de que el Espíritu tenía un canal para ir, por eso tiene un lugar, que es la sangre, y tenía también que es inexpugnable. Nadie puede entrar en la fortaleza de Dios. O sea, que vemos que la sangre es una imagen y semejanza de lo que Dios es allá en los cielos, que es invisible. Pero a nosotros se nos dio un reino visible en esta tierra dependiente del reino invisible. Entonces aquí vemos que la sangre es imagen de Dios. Porque podría decir, bueno, puede decir lo de los ojos, pero aquí está diciendo que la imagen de Dios está plasmada en la sangre. ¿Me explico? Simplemente que Adán la metió en un yugo en su carne y dejó de ser. Pero mira cómo antes Adán, porque cuando él dice que cuando estaba en el Espíritu con Dios, su sangre corría pura, limpiamente, era su vida, ¿entiendes? Era su vida. En otros versículos dice que la vida, a ver, más aquí hay, dice aquí, bueno, tengo más aquí, espera. Dice aquí, por ejemplo, vamos a buscar en Levítico 17:11, que este lo conocemos mucho. Dice que la vida del ser humano en la sangre está. Llegamos ahí. Y en el 14 dice, porque su vida está en la sangre. Y esa palabra vida es la vida de Dios. ¿Entiendes? Lo que pasa es que el ser humano lo ha perdido por el camino. Espérate, no vayas allí, que si no nos liamos más. Entonces dice, porque estuvimos hablando el otro día de que la sangre hablaba. ¿Os acordáis cuando salió del cuerpo de Abel? Es la primera sangre que se derrama. Entonces dice Dios, como tú tienes tu circuito cerrado, si la sangre sale, como es de Dios, clama a Dios. Porque era suya, Él la dio para la vida, pero de repente está fuera de un cuerpo. ¿Me explico? Sí. Entonces la sangre dijo, ¡ay, me está matando mi hermano, el que me tenía que amar! Entonces baja Dios y pide cuentas. Abel, ¿qué has hecho con tu hermano? Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? Yo no soy el guardián. ¿Soy yo acaso el guardián? Sí que eras el guardián de él. Tú tenías que amarle y proteger que su sangre no fuera derramada. Tú tenías que amar y ser
uno la humanidad y tener la conexión que el Padre, el Verbo y el Espíritu tenemos, porque somos imagen para vosotros. Vosotros teníais que amaros, pero la sangre sale y aún encima, ¿qué ocurre con la sangre? El versículo que acabamos de leer, contaminó la sangre, la tierra, sale de él y como fue asesinado, no es que él vomitara sangre por su cuenta, aunque vomitara por enfermedad, iba a quedar igual contaminado, porque la tierra no fue creada para eso. La tierra fue creada para vivir bajo el agua de Cristo, con las aguas que había para regar y para vivir con el contentamiento y el afecto que había entre Dios y los hombres. Fuera de ahí contaminaron la tierra. Además, me voy a adelantar aquí un momento en el versículo 6 que dice que derrame sangre de hombres por el hombre, su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho. Por el hombre, su sangre será derramada. Es decir, Dios estaba anunciando de antemano que lo que ensució el hombre durante todo el Antiguo Testamento, ahora tú piensas en toda la guerra que hizo, en toda la sangre que derramaron, entonces imagínate el pobre de Dios lo paciente que estuvo esperando allí hasta que llegó Jesucristo. Pero aquí dice que si no es derramada la sangre del hombre, no iba a haber redención, no iba a haber venganza en este caso, porque Dios quería vengar la muerte de los hijos que él había creado. Si te das cuenta, durante todo el Antiguo Testamento estuvieron matando animales para derramar esa sangre y hacer salvación y expiación para los hombres que estaban pecando. Pero tú te das cuenta que cuando Dios dejó fuera a Adán y a Eva, los animales quedaron dentro de Edén. Ellos no salieron, no eran culpables. Por lo tanto, la sangre de ellos era inocente, mientras que la del hombre era culpable. Entonces, aunque hubiera que sacrificar un hombre para limpiar la tierra, todavía no había un hombre apto que fuera puro e inocente para purificar la sangre. Por eso cuando Dios le deja sudar sangre en Getsemaní, podía haber sudado y ya estaba, había redimido el trabajo de la tierra de Adán, porque le dijo, con el sudor de tu frente te vas a tener que currar la tierra. Pero tuvo que llegar a la sangre para que con la sangre perfecta de Jesús limpiara la tierra, porque él sí era inocente. Él sí era inocente, pero espera, que me estoy adelantando. Entonces, tengo aquí 4 puntos. El primero era que se contaminó el pensamiento que teníamos de Dios. ¿Viste? Si contamina la tierra, me explico, tú eres tierra. Si yo caigo en pecado, yo empiezo a contaminarme. Pues vamos al grano, si me cojo una moña, estoy contaminada, yo no puedo tomar una decisión normal. Si yo odio a mi hermana Gel, ya no sé amarla, no tengo una imparcialidad para nadie más. Si yo me tomo grasa de cerdo todos los días, 4 kilos, mi sangre se llena, mis venas de grasa y no puede ni fluir, está contaminado el oxígeno que lleva. ¿Me explico? Entonces la sangre se contaminó por causa de la desobediencia. La sangre se contamina porque la sangre habla. ¿Ves? ¿Sabes por qué habla? Porque el Espíritu de Dios trajo la palabra y la revelación. Es por eso que podemos sanarnos si estamos en Cristo y le creemos y le recibimos. Yo lo he experimentado. Si lo crees y lo recibes, el sistema inmune se pone en el lugar que tiene que estar, haciendo un muro alrededor de esta ciudad que somos cada uno de nosotros. Pero si yo estoy con mis rabias, mis comidas malas, la contaminación de Adán, con el mundo, que el mundo contamina todo nuestro pensamiento, la información que llega a mí desde el espíritu que yo tengo es contaminante. Te voy a poner un ejemplo plano. Ayer pensaba en ejemplos planos porque sé que es un poco denso. Cuando yo no era cristiana, ya estaba casada con Orlando. El aire que respiramos tiene que ver mucho en cómo vivimos. Ahora, esto es una metáfora. Si yo creo, porque el mundo me enseña, que yo tengo un rol como
esposa, o como novia, o como mujer. Tú ponte el rol de hombre en esta hora. Porque es el mundo quien reparte los roles de género. Dios... Bueno, ahora voy a ir. Pero yo tenía un prototipo de damisela, de que yo tenía que esperar al hombre guerrero, y ahora no me lo tiene dicho muchas veces. Yo voy a cazar, que no cazaba nada, iba a robar a los pisos para drogarnos los dos, pero para el caso era lo mismo, ¿no? Y yo esperaba en casa, damisela, esperando que viniera mi Señor y mi Salvador, Orlando. El prototipo del mundo me metió eso en el aire que respiro. Entonces yo era una damisela en apuros que si no tenía un chico no sabía vivir la vida. De hecho yo no sé andar con un taladro por culpa de eso, porque no solo tuve un marido, sino que tuve un hijo. Entonces yo quería colgar una punta, saca, ya lo pongo yo, gracias. No sé ni siquiera andar con el mando, nunca me lo he prestado. Pero me explico lo que digo, el mundo te va a dar un rol que tú no acabas de definirte ni de desarrollarte nunca. Ahora, cuando viene el bueno de Dios a mi vida y el Espíritu Santo entra, porque yo voluntariamente le digo al Señor Jesús, ven, pasa, y empiezo a oxigenar toda mi vida y a tener otro pensamiento y a comprender el sacrificio que hizo por mí, el tipo de redención, yo empiezo a ver que mi rol no tiene nada que ver con otro ciudadano de este mundo, tiene que ver con Dios. Entonces, el asunto de hombre y mujer queda disipado, ¿sí o no, papá? Somos dos espíritus sirviendo a Dios. Entonces, no, bueno, lo que se espera, fui a reuniones de mujeres para enseñarnos el rol, 7.778, 1.000 millones de... Y nunca me entró en la cabeza. Nuestro rol está en el Espíritu de Dios. Porque tú, si quieres, eres camionero. Yo en Santiago, cuando vivíamos allí, teníamos una vecina que era camionero. Ah, no, pero eso es un trabajo de hombres. ¿Pero quién lo dijo? ¿Me explico lo que digo? ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo el mundo. Hay cosas de hombres, hay cosas de mujeres. Para mí no. Para mí no. No, quien domina deben de ser los hombres y las mujeres deben de... No es esta la situación. La situación es quiénes somos en Cristo, y para eso yo tengo que recibir la sangre de Jesús, para que me dé mi verdadero rol, que es divino, y no tenga yo conflictos, porque voy a decirte más, cuando yo pensaba que era una damisela en apuros, si Orlando no hacía de rey, señor y salvador, yo no estaba salvada. Entonces le montaba un pollo. Ay, ¿tú cómo vienes esta hora? Si yo me eché el maquillaje, ¿dónde va? Y me lo ha absorbido toda la piel. Es que me ves guapa ya. Tenía un conflicto porque él no ejecutaba su vida a la hora y a la forma que yo quería. Él no complacía ni cumplía, igual que yo en él. Toda la compaginación con la que fuimos creados no está en el ser humano. Pero cuando yo entré en Dios y compaginé mi espíritu por la sangre redentora, sí que encontramos un lugar. ¿Por qué? Porque quedamos en un papel secundario con un amor puro, sin rivalidad, sin contienda, sin quién gana, quién manda. No, tú eres un hombre, tienes que hacer esto, tú eres una mujer. Un día Orlando y yo hace unos años hablamos, mira, yo te libero de lo que dice el mundo que tú tienes que ser para mí como hombre. ¿Y sabes qué me contestó él? Pues te lo agradezco. Porque el hombre lleva una losa, porque tiene que ser un señor, y al hombre no le apetece ser un señor todo el tiempo. No le apetece, ¿por qué? Porque ya tenemos un señor. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el Espíritu de Dios, y así nos podemos ayudar, para que nuestro pensamiento no sea el aire que respiramos en el mundo, sino que sea el aire que respiramos en Dios. Entonces había que ser redimidos por una sangre que pensara y que trajera un pensamiento de otra manera, que fuéramos afectados de otra manera. Por eso a Jesús se le llamó el segundo Adán. ¿Me explico? Sabes que tenemos demasiada dependencia del ser humano. Yo sé que hay que amar, y ayer lo pensaba, yo sé que hay que amar, pero mi amor para contigo es que tú te ubiques en Dios. Yo no tengo otro amor para contigo. Yo quiero que tú te ubiques en Dios. Entonces, si yo te veo hacer un poco el tonto, igual te torzo el morro. Digo, mira, déjate de tonterías. Escucha, confía en Dios.
y déjate de rollos. Tú no tienes que ser el egocentrismo de tu vida para nada, porque eso te ha perturbado y te ha llevado a lugares donde no son para ti. Tú tienes que saber quién eres en Dios y estás siempre pensando en lo que tú deseas, quién tú eres, que no te consideran, cómo puedes hacer para amar, a codazos te peleas para buscar un sitio. Estás desubicado, estás desubicada en esa situación. Incluso hasta cometemos delitos o mentiras para ubicarnos en medio de los hombres. Pero Dios jamás quiso tener una congregación de sus santos de esta manera. Por eso la obediencia a uno solo le pertenece al cielo. Ahora tenemos un espíritu de obediencia. Pero tú no puedes depender de que si el otro te reconoce o que si el otro te tiene en cuenta, porque ahí estás desubicado, tu sangre está contaminada. Tienes que redimirla. Si no la redimes, tú jamás sabrás por qué estás en esta hora y por qué estás en este planeta. Y siempre vas a tener una desubicación y volverás a alejarte y volverás a intentarlo por aquí, volverás, porque esa no es una ubicación para un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Eres alguien que Él creó para vivir en la comunión con Él. Si tú no renuevas el pensamiento que todos traemos del mundo, de damisela o de caballero oscuro o blanco o caballero magnífico, los hombres y las mujeres nos necesitamos. Yo necesito a los hombres, yo necesito hablando. Pero tengo que tener un equilibrio en mi espíritu para saber hasta qué punto, entonces si Orlando muere y me quedo viuda, dejo de ser persona. No, soy un espíritu conectado, tendré otra etapa. Entonces no nos aferraríamos tanto a las situaciones de este mundo. No nos aferraríamos tanto a nuestras propias culturas. No nos aferraríamos tanto a ser considerados, a ganar bien, a vender bien, a ser destacados, a la rivalidad. No tiene nada que ver con lo que Dios había hecho para nosotros. No, nos vamos a ir superando. Pero no tienes que pelear con nadie para un sitio para ti. Y déjame decirte, a los del espíritu, esto no se le escapa. ¿Me explico? No se le escapa. Puedes tener la tolerancia, comprender que cada uno vive en un nivel. Pero cuando tú buscas sitio a la fuerza, tu espíritu, el que te está hablando, el aire que respiras, es incorrecto. Tú tienes que ubicarte en Dios. Porque se nos ha dado una sangre inocente, la cual podemos adoptar. Por eso el domingo pasado hablábamos de adopción. Había visto una película, me acuerdo el sábado pasado, de que un matrimonio adoptaba 3 niños y los padres estaban encantados con ellos, pero ellos no habían adoptado a los padres como padres. Tú tienes que adoptar la paternidad, y la paternidad viene en la sangre, porque es el espíritu el que mora en el oxígeno de los glóbulos rojos quien te lo va a hablar. Entonces tú te empiezas a renovar y todo empieza, y la gente parece que se empieza a rejuvenecer y resulta que hasta la grasa del cuerpo se va. Yo no sé en qué consiste eso, porque no lo sé todo, pero sí que entiendo que cuando empezamos a andar más en el espíritu, el cuerpo se santifica, porque tienes un mensaje más claro de quién eres y de lo que pintas aquí. Entonces no buscas tanto una ubicación de aprobación o de ser reconocido o de ser el primero tú eres único, eres única. Y tus dones más tarde o más temprano Dios los va a sacar a la luz para que sean usados. Y los que son del espíritu también lo van a ver. Y más tarde o más temprano serán usados y estarás ubicado en el lugar que te corresponde. Pero la sangre contaminada, la que contamina la tierra, nos trae pensamientos que son de la caída, que son de la vergüenza, que son del miedo de Adán, que son de la enfermedad mental, porque a veces nos enfermamos mentalmente y nos enfermamos. O no hemos recibido aquí a personas con enfermedades mentales. ¿Qué les llevó a esa enfermedad mental? Su conducta. De repente se sintieron, sus padres se divorciaron, o personas que se dieron en adopción, o personas, ¿entiendes? De repente dijiste, ¿por qué no me quisieron? Y tú entras en un volado que por último te hace lesiones cerebrales, porque tu propio pensamiento te ha contaminado, porque él mismo estaba contaminado.
Tú no fuiste creado para pensar eso. Entonces tú tienes que conocer a Dios. Ahora vamos a llegar a la parte de Jesucristo. Para saber de dónde te han sacado. Ni siquiera teníamos que ser adictos a los que hemos tenido alguna adicción. Ahora lo entiendo y estoy claro, como tú ahora llevas 30 años. Sí, pero yo lo entiendo ahora. ¿Por qué? Porque mi carne no es la que gobierna. No es la que gobierna mi carne. Es mi espíritu que va a afectar a mi carne. Es el río de agua viva que yo recibo en Jesús y vuelvo a recuperar la sangre del primer Adán antes de que cayera. Entonces nos metemos en situaciones extrañas mentalmente que nos hacemos adictos a nuestros propios sentimientos. Entonces ahí corremos peligro. Entonces dije aquí, puse 4 puntos, ¿no? Dije, se contaminó, cambió el pensamiento de Dios para el de la carne. Dice en Hechos 17, 26, no lo busquéis, dice que de una sangre hizo a todos. ¿Sabes? Fíjate la unidad que tenemos, por otro lado, como seres humanos. Todos somos de la misma sangre, que es la de Adán. Todos somos de la misma sangre. Todos somos únicamente de una sola familia, y es la familia de Dios. Luego pone aquí, números 35, 33, también dice que se contaminó la sangre. Luego dice, promete restaurarla. No te vas a quedar contaminado. Porque dices, ¿y cómo saco de ese pensamiento? Escucha, Salmo 72, 14. Mira qué versículo tan precioso. 72, 14, Salmo. Mira cómo dice, para dar la razón a lo que yo estoy hablando ahora. 72, 14 dice, de engaño y de violencia redimirá sus almas. ¿Qué almas? Las nuestras. O sea, nosotros somos engañadores y somos violentos. ¿Ves? Por eso nos matamos en el campo, por eso nos rivalizamos, porque si tú ya odias, dice Jesús que mataste. Entonces, dice, de engaño y de violencia redimiré sus almas, dice, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿Ves qué necesidad teníamos de ser renovados en la sangre? Había que redimirla, porque iba a traer otro pensamiento, que era el original. Por eso busco todo esto, porque para compaginar el espíritu con la sangre. Porque parecía en un momento algo físico, pero vemos que es espiritual. Es la esencia de Dios, nuestra sangre, pero hecho físico para vivir en este mundo. Luego dice, entonces viene Jesús con esa sangre que nosotros necesitamos. Esta que viene, hay muchos más versículos, pero es para no daros ahí un lote de ellos. Y viene Jesús a esta tierra y trae un tipo de sangre que ningún hombre la había tenido antes. Aun Judas, cuando lo vende, en Mateo 28 y pico, dice, ¿cómo he vendido esta sangre inocente? Él reconocía que Jesús no tenía mancha, por eso le llamaron el Cordero sin mancha. No tenía nada, nunca odió, siempre obedeció al Padre, cumplió, creyó, se sacrificó, se dio, amó, exhortó, hizo todo lo que él tenía que hacer. Era puro y sin mancha, era inocente. Entonces, en Primera de Pedro, vamos allí, en Primera de Pedro 1, mira cómo dice de él. ¿Qué tal vamos? Bien. Maravilloso. ¿Vamos bien? Bien. ¿Me voy expresando? Feliz también. Ya veréis cómo al final concluye todo perfectamente y vais a decir, nos cortamos para ver la sangre, sobre todo. Dice, vamos a leer en Primera de Pedro, en el 1, 19, vamos a empezar ahí, en el 19, dice, si no, dice que, vamos al 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, viste, era vano, todo lo que pensamos y esos codazos que nos hacemos y esas estupideces y esos desánimos de no llego, no soy, no me quieren, todo eso es vano.
¿Qué significa vano? Que no tiene ningún peso delante de Dios. Y si no tiene ningún peso delante de Dios, acuérdate de la memoria. Porque Dios dice que se olvida de nuestra vida esta, la vana. Y dice, cual recibiste de nuestros padres, es decir, la carnal de este mundo, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Viste que nosotros sí éramos contaminados, viste que Dios dijo, tu sangre contamina mi planeta, que lo hice para ti y te lo has cargado. Has contaminado la tierra, has contaminado tu ser. Pero vino Jesús y no tenía contaminación, y era un cordero sin mancha. Entonces me voy a saltar. Me voy a ir al 21. Y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean Dios. Y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? El Espíritu. Mediante la sangre de un perfecto, mediante mi Espíritu. Mediante el Espíritu. Adopto lo que es la forma de Dios, de su Espíritu en mi sangre, con una sangre que es indefectuosa. No tiene nada de defecto. Entonces adquiero, mira la importancia de conocer a Dios y de conocer la obra redentora. Y tengo aquí otro versículo, porque ya veo que me estáis mirando un poco bizcos. ¿Quieres que explique más este versículo? Está bien, ¿no? Dice en otro versículo, Hebreos 9:14, mirad aquí también qué importante. Dice, bueno, se espera, 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, para limpiar, ¿qué? Vuestras conciencias. La conciencia no es físico, ¿te das cuenta? No es algo que tú puedes agarrar, pero la sangre, que sí es física, la puedes tocar, redime mi conciencia. ¿Ves cómo es etérea la sangre? El trabajo de la sangre es volátil, no es visible. ¿Me comprendes lo que explico? Sí. Entonces dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, ella traía el Espíritu que nosotros teníamos que coger comunión para liberar a nuestra sangre de toda contaminación. Y dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Él era perfecto. Él no tenía nada de condenación en la cabeza, ni tenía contaminación en su pensamiento, ni en su corazón. Dice, limpiará vuestras conciencias. La conciencia, ¿cómo la agarras? ¿Cómo es que la sangre te limpia la conciencia? Porque el Espíritu mora en tu sangre. Por eso era tan necesario. A mí antes no me gustaba nada Hebreos, porque hablaba tanto de la sangre, y como yo no lo entendía. Pero es que si no es por la sangre, en la sangre tenemos redención. Por eso es necesario adoptar voluntariamente la sangre de Cristo. ¿Cómo adoptamos voluntariamente la sangre de Cristo? Haciendo como Él hizo, creyéndole, sabiendo que Él vino a arreglar cielo y tierra. Por eso vuelve a ser una unidad, el cielo en mi sangre. ¿Me explico? Esa es la unidad. Dice que Jesús vino a volver a juntar cielo y tierra, lo que Adán había separado. Porque Dios no tenía pretensión de que fueran dos estados. Era un mundo físico, pero era guiado por lo mismo en la relación con Dios. Pero el otro dijo, voy a probar de este árbol a ver si la fruta, ya que me lo da viña, y viña pobriña ella. Y al final se apartaron y contaminaron sus sangres, que ya los primeros hijos que tuvieron se mataron entre ellos. Fíjate qué contaminación. Se mataron. Tampoco no es tan fácil para mí matarse. Pero ¿sabes qué pasaba? Que tenían 900 años. Entonces imagínate aguantando a un hermano que te cae mal porque tiene rivalidad de 900 años. Y dices tú, bueno, hombre, prefiero que me excomulguen y me lleven a otro paraíso. Pues así fue, hijo. Pero nos hiciste la Pascua a todos los demás, ¿no? Porque al diablo le costó 1000 años. 1000 años
llevarse una vida por naturaleza. ¿Y sabes qué ocurre? Que Jesús viene a cumplir un milenio. ¿Me explico? Viene a redimir la vida, que ya lo hizo. Nosotros ahora estamos viviendo en el milenio, en los 1000 años. ¿Por qué? Porque Satanás se cargó en 1000 años a los hijos que Dios había puesto. Dice, algunos me dirán, no, dice 963. Bueno, hombre, pero hablemos de 40. ¿Me explico? Pero le costó 1000 años al diablo, no le fue tan fácil llevarse la vida que Dios había establecido, pero necesariamente entró la muerte, por el temor de la muerte. Pero dice que Jesús vino a librarnos del temor de la muerte. Ahora dices, entonces, ¿qué nos quedamos aquí por la eternidad? No creo que nadie lo desee eso. Estaremos aquí, pero contactamos con el Espíritu, pero el reino lo ata Jesucristo con su sangre pura. Dios había prometido, yo os voy a librar de vuestras mentalidades y de vuestros pensamientos. Voy a purificar vuestra sangre porque ahí está vuestro delito. Habéis en la desobediencia apartado la instrucción que yo estaba dando a través del Espíritu para vosotros. Por eso Dios, ahora volvemos a recapitular, sopla aliento de vida en sus narices y Él es un ser viviente. Porque el oxígeno, el Espíritu de Dios estaba creando un tipo de vida. Era la programación que Él tenía. Pero el hombre quiso hacer lo que Él quiso. Y entonces empezaron a pelear por territorios, empezaron a pelear por reinos, quisieron un rey. Cuando dijo Dios, yo soy vuestro rey. No, no, queremos rey como los demás pueblos. Entonces queremos tener 17 mujeres. Entonces queremos tener oro, plata, queremos ser pueblos reconocidos. Queremos ser... Y todo cada vez fueron a peor, ¿sí? Fueron cada vez a peor. Hasta que vino un inocente, un cordero inocente, puro y sin mancha, con un tipo de sangre, sin defecto, y que lo podíamos recibir por la fe. Fíjate, la sangre de Él la recibimos por la fe. Mira cómo junta cielo y tierra. Y empieza a haber un renuevo. Yo no soy la misma que cuando me drogaba. No, yo no soy la misma. Amo más a la humanidad, pero no tengo aquella dependencia de damisela, de que los chicos y de que no sé qué. ¿Me explico? Ahora mi rol está en Dios. Y mi amor es concretamente a que tú regreses a esta sangre. Amén. ¿Sabes? No es aquello de, sí, bueno, voy a contar más contigo porque me pareces más majo, más maja. No es esto. Dios no es esto. Entonces, si tú encuentras tu identidad en Dios, no te hace falta que nadie te reconozca en nada. En nada. Yo sé muy bien quién soy en Dios. Y ahora que lo sé, resulta que yo me siento muy amada. Y de hecho sé que me amáis. Y que muchas personas también me aman. Pero ¿sabes qué ocurre con esto? Que ya no lo necesitaba. Está bien recibirlo, es una bendición de Dios. Porque andar con la congregación de los santos sintiéndose admitido es bueno. Pero aunque tú no me admitieras nunca por los siglos de los siglos, amén, yo tendría mi ubicación en Dios. Me quedaría en San Fils a vivir. Cualquier excusa vale, ¿no? ¿Me entiendes lo que digo? Te guste o no lo que soy. Si te hago daño te voy a pedir perdón. No voy a decir, hago lo que me da la gana. Yo no estoy hablando de eso. Porque aún Dios cuenta con el hombre. Dice que no hará nada que no le cuente a sus siervos, a sus profetas. Llámales X. Cuando Dios quiere, a Dios le gusta hacer equipo, a mí también. Pero me gusta hacer equipo a la forma de Dios. Me gusta hacer equipo, me gusta la comunión a la forma de Dios. Entonces, si estamos saltando todos hacia el cielo, si nos salta a la derecha, por ahí no es. ¿Explico? Sí. Pero hay que hacerlo, porque yo no trabajo para mí y tú no deberías de trabajar para ti, aunque tú eres responsable de lo que tú piensas. Ahora, dice aquí, su sangre física limpia mi conciencia. Ahora, ningún pastor es responsable, por poner un ejemplo, ningún líder es responsable de que tú estés bien espiritualmente. Ninguno. Eso ya te libero yo en esta hora, a los líderes y a los que no son líderes. Nosotros hablaremos la verdad
como estoy hablando yo ahora, mejor o de peor manera, pero la persona con la información tendrá que ir a Dios, y el bueno de Dios que hace la obra en cada uno de nosotros a través de nuestra fe y de la existencia del Espíritu de Dios en nuestra sangre, alcanzarás lo que yo no tengo ni idea. Pero tú no puedes echar la responsabilidad de que si el otro te ofendió, no, es que Ruth me criticó. Pero ese es un asunto de Ruth, que no lo ha hecho, es un ejemplo que pongo porque tengo intimidad con ella. Es un ejemplo que pongo porque yo tengo que perdonarla igual. Es un asunto mío con Dios. Entonces, quien me ofende es un asunto mío con Dios. Nadie es responsable de que para mi bienestar tú tienes que tratar X manera. Tampoco estoy diciendo que vayamos a hacer lo que nos da la gana con los hermanos. No estoy diciendo eso. Pero nosotros no podemos depender del trato que nos damos, porque hay un día, pues que yo tengo un día malo y te contesto, hija, yo qué sé, no me comas la cabeza. Y digo, pues ¿cómo me contestó la pastora? Bueno, perdón, no tenía un día bueno. Entonces, yo tengo que ser esa fortaleza de los glóbulos blancos, porque Dios me ha regalado el que ninguna cosa externa dañe mi espíritu interno. ¿Me explico? Entonces yo soy responsable. A veces decimos, bueno, pero será el pastor el encargado de enseñarme la vida. Bueno, nosotros podemos hablar estas cosas, pero tú sabrás lo que haces con esa información. Pero Dios, dice en el versículo literal, el primero que leímos, el de Números 9:6, dice, yo pediré cuentas por esa sangre en concreto. A Tania le va a pedir cuentas por la sangre de Tania. No va a decir, bueno, es que Marian no se lo puso muy fácil. Es igual. Mira, si quieres que te hable de líderes, te puedo hablar, pero mira, jamás fue negativo para mí. Y tuve líderes muy raros, pero raros. Pero ¿sabes qué? Como yo ubiqué mi mentalidad o ese maltrato o esas cosas nuevas hacia mi sangre y hacia mi Señor, porque yo decía, yo recibiré en mi corazón lo que a ti se te antoje, lo que a ti te parezca que es bueno para mi corazón, para que yo humille mi carne, humille mi sangre, haga esa transfusión de abandonar ese pecado de damisela, esas estupideces humanas que yo tengo, para que Cristo se levante en mí, todo me ayuda a bien. Romanos 8:28. Da igual lo que tú vivas, de aspereza, de maltrato, de ay, no me consideraron, ay, mira ahora, mira no sé qué, mira el otro, es igual. Ya sabes cómo es. ¿Sabes lo que te digo? Da igual todo eso. Yo soy responsable de que mi sangre circule por mi mentalidad el Espíritu de Dios. Da igual como tú me trates, yo soy responsable. Y esa es la verdadera libertad. No significa que seas libre y que haces lo que quieres. No, yo soy mayor, hago lo que me da la gana y nadie me manda. No es esto, a mí me manda todo el mundo. Todo el mundo me manda. Pero no, que soy libre para decirte, a veces sí, otras veces, pues mira, ahora no puedo. Soy libre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo riega nuestro cuerpo, nuestros riñones, nuestro estómago, nuestro pulmón, nuestra sangre, nuestro brazo, nuestra mano, para que yo articule y obre conforme al corazón de Dios. Entonces, Padre, Verbo y Espíritu, sí, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en mi sangre a través del Verbo. El Espíritu de Dios mora en tu sangre si tú quieres y le dejas espacio. Entonces no eches culpa a nadie de donde no llegas. Una cosa es alguien que lleva un mes en Cristo y otra cosa es alguien que lleva 15 años. Son distintas las situaciones, pero la posición es la misma. Es la misma. Es la misma posición. Marian, ¿cuánto tiempo llevas en el Evangelio? 18 años. Orlando lleva 33 o 32. Él tendrá un nivel más alto humanamente hablando. Pero la posición de ambos es igual. Es que el Espíritu Santo esté regando la información que tú necesitas tener para lo que estás ejecutando, que no es lo que estoy ejecutando yo. Papá y yo no hacemos lo mismo. Él vive aquí, yo me voy a San Fin, trabajo muchísimo por la revelación de Dios, él trabaja por el negocio de la obra, por los chicos, por liderar, por estar con ellos, por impartirles lo que es
pero tenemos la misma posición en el espíritu, ambos somos responsables. Él no puede decir, no, es que no me hiciste caso el viernes y ya no puedo liderar. ¿Por qué dirá Dios? Dirá, bueno, pues siguiente, otro líder. Eso es lo que dirá Dios. ¿Me explico? No dependemos de lo que hacemos y no hacemos los de enfrente, sino que amamos. ¿Sabes? Hay personas que se han curado de su vida, ya no hablo de drogas, porque la droga es otra enfermedad que nos cogemos en la mente, de que creemos que necesitamos, después nos gustó y luego... es lo mismo que el área emocional. El área emocional te coge un enganche en tu mentalidad a conductas que te crees que necesitas responder así y todo eso. Nosotros podemos liberarnos de todo eso y ser libres. Porque la sangre de Jesús se puede adoptar. Yo la tengo que tomar. La sangre está dada, pero yo la tengo que tomar. Ningún otro lo puede hacer por mí. Da igual cómo me traten, como no me traten. Da igual el exterior. No te ocupes tanto del exterior y ocúpate de tu interior. Porque de ahí mana la vida. De tu propio corazón, el que bombea la sangre, es de donde emana tu vida. Entonces tú puedes tener vida desenfrenada mental, emocional, atada a todos tus sentimientos, o puedes tener la libertad del Cordero que pagó un precio bien alto por cada uno de nosotros. ¿Vale? A ver, puse aquí. ¿Qué tal vamos? ¿Fue bien? Bien. Nadie es responsable. Ahora, seremos conscientes, ¿verdad que estuvimos hablando de eso? Sí. Tienes que ser consciente, tú no puedes culpar, bueno, esta casa parece que tiene un poco más de ánimo que aquella que estuve en Betel un año. ¿No sabes lo que te digo? Sí, sí. Tienes una oportunidad, esta iglesia es un poco pequeña, la pastora grita más, ¿sabes? Se pone todo brillante con ese... ¿Sabes lo que te digo? Puedes aprovechar una cosa, puedes aprovechar la coyuntura de otra cosa que Dios te puede dar aquí, diferente a lo que tuviste allá, pero es responsabilidad tuya. Tú tienes que ser consciente de lo que tú piensas. En las convivencias, no, es que la otra cogió y me dijo, jolín, también Ángela. O decirle, ah, vale, Ángela, te ayudo. Es muy distinto y simplemente eso produce santidad. Nadie se quejó nunca de ti. Por producir unidad. ¿Me explico? Son ejemplos que pongo. ¿No sabes? ¿Por qué cosas estamos peleando? Son las cosas que Dios quería. Son las cosas que Dios quería. Eso es importante, que seamos conscientes de lo que sentimos, de lo que pensamos, por lo que luchamos, porque nadie es responsable, sino de que yo y tú tengas la sangre de Cristo circulando. Yo tengo un ejercicio ahora. Ayer me venía y me dio una taquicardia. Sí, no sé por qué, venía bien. Será por edad, ¿no? Y venía conduciendo tranquilo, el perro venía tranquilo, que siempre viene piándolo, pues no, venía cansado, le había dado un paseo. Venía contenta, me gusta volver a mí. Cuando vuelvo, incluso volví un día antes, podía quedarme hasta esta hora de la reunión. Y de repente voy conduciendo y noto cum. Y yo dije, stop, yo moro en el lugar santísimo de Dios. Nada puede entrar a perturbar mi ritmo espiritual. Y ya se me olvidó, me fui por otra petenera, de agradece la vida, me dijo Dios, gracias Señor, he tenido 2 días muy buenos allí contigo. Me has hablado de cómo las aguas bajan a ser físicas a la tierra, siendo las aguas de Dios. Me has hablado de que la sangre es lo mismo. Entonces ya empecé a tener otra cosa agradecida y envolverme en otras mentalidades. Porque yo tengo que ser consciente. Si yo empiezo taquicardia, me va a dar un infarto, empiezo 120 por autopista, me estrello, morimos el perro y yo, y luego papá dirá qué desastre. Otro coche que me ha roto. ¿Me explico lo que digo? Yo tengo que ser consciente de lo que pienso y ser dueño. Nadie nos dijo que no iban a venir cositas a la cabeza. Pues hoy tengo ganas, pues gente más nueva que fumando, de fumar un cigarro. Bueno, pero tú tienes que ser consciente y decir, no, pero yo te he hecho fuera. No, con aquella palabra que me dijo aquel día y vuelve el rencor. No, tienes que decir, no, yo perdono.
Yo perdono, yo soy responsable de lo que yo estoy sintiendo. Y la sangre de Jesús, o de repente te desesperas. Jamás alcanzaré esto que esta mujer hoy está hablando. Que sí, está en ti. El soplo y la imagen de Dios, aunque Adán la truncó, tú la tienes a través de Cristo. Solo había que mandar una sangre pura para revivificarlo todo. Tú eres eso. Tú eres las aguas de arriba, pero viviendo abajo. Tú eres la sangre sin mancha, pero aquí en la carne, desde tu espíritu. Y ahora mira lo que dice aquí, para acabar, ya acabo, vamos bien, ¿no? Mira, en 1 de Juan 1, mira qué bien lo que dice ahí. En 1 de Juan 1, dice en el 12. ¿Cómo que 1, 1 de Juan? 1. Ah, no, 1. No, lo hago. 1 de Juan. ¿Será? Ah, no, calla, en el Evangelio de Juan. Ay, de verdad, ves la sangre mía, está con la taquicardia. En el Evangelio de Juan, hombre. ¿Qué decía yo? Juan, mira cómo dice, qué maravilla. Juan, el Evangelio de Juan. Ya para acabar, ya no os hablo nada más. Me he podido expresar un poco, ¿no? Sí. Ah, qué bien. Y que me daba un poco de respeto, porque son cosas un poco raras, ¿no? Nunca las hablo nada. Claro. Entonces, mira, vamos al 1, 12 y 13. Mira cómo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Hay que recibirle voluntariamente. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, dejamos de tener la sangre que el humano tuvo para condenarle anteriormente, ¿me explico? Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de la verdad. Nosotros recibimos a Jesús, y Jesús pasa de ser el primogénito, el unigénito, pasa a ser el primogénito, porque ahora nosotros somos los hermanos que vivimos de la misma manera. Él lo hizo, el amor que tuvo Jesucristo para su entrega y todo eso, para traer la vida de Dios que moraba en su espíritu, en su sangre, es la más alta que hay, se llama Zoe. La vida que trae es la más sublime, la más noble. Esa mora en ti. Si tú le recibes por la fe, mora en ti. Está en ti, aunque te parezca un colapso todo lo que estoy hablando. Pero es la fe, el hombre siempre quiere, el hombre y la mujer, el ser humano, siempre quiere llegar a Dios haciendo algo, aportando dinero o trabajando o lo que sea. Pero aquí es por creer, por recibirle. Tu sangre inmediatamente, por la fe, deja de ser aquella contribución que traía el varón, dice aquí en este caso, el ser humano. Esa contaminación te queda nula. Y pasa él de ser el unigénito, porque fue el primer hijo de Dios que pudo vivir con una sangre limpia después del pecado en la tierra. Porque los demás no pudieron. Dijo que ninguno había podido cumplir la ley, ni la palabra de Dios, ni nada. Pero él cumplió todo tan perfecto que se convirtió en el verbo de Dios. Y el verbo de Dios trajo la vida a todos los hombres. Dice aquí un poco más arriba. Pero fue a través de su sangre impecable, de su sangre inocente. Y eso es lo que nosotros tenemos que sacar a luz. Dices, bueno, pero yo de momento, yo prefiero un sitio. Entonces, si me dan un liderazgo, me quedo más ancho que Pancho. No seas tonto, no seas tonta. Ama a Dios para que el renuevo de tu sangre en Cristo Jesús te ubique realmente. Si no, estarás siempre desubicado. Amén. ¿Vale? Entonces ya no hablo nada más, porque ya sé que dije muchas cosas. Maravilloso.
Pero acuérdate de ser consciente, porque parece que no, es que me vino, claro, también el de enfrente me dijo, no, pero tú tienes que ser consciente, ¿qué haces con la información exterior? Porque todo en tu interior es quien te va a librar. Todo tu interior es quien te va a llevar a la verdad. Todo el Espíritu de Dios está puesto en tu sangre, tienes que hacerlo vivir para arriba. Tienes que hacerlo. Entonces tienes que conocer el plan redentivo y a lo mejor lo que hoy a mí me habla muchísimo, yo te lo cuento y te parece un tostón. Pero tú tienes que andar en lo que tú necesitas para el día. Tú dile a Dios, Señor, necesito tu revelación para el día de hoy, o para esta mañana, o para este minuto. Depende de la fe de cada uno. Para este segundo, Señor. Pero estate consciente de lo que Él te quiere dar y de quién tú eres. Tú no tienes que buscar un lugar donde no te corresponde. Tienes que ir al corazón de Dios, al que bombea la vida de Dios. Tal fue el amor y la vida que Jesús dio, tan puro que fue suficiente para liberar ¿el qué? El Espíritu Santo sobre nuestra sangre. Eso es un milagro, seamos conscientes o no. Eso es un milagro porque nadie lo pudo hacer nunca. Pero vino Él. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Damos gracias porque no tiene precio, Señor, lo que has hecho, pero a la misma manera pagaste un precio bien alto. Señor, buscamos la revelación, Señor, en el Espíritu que mora en nuestra sangre, Señor. Queremos ubicarnos, Señor, al sentirnos amados ahí, Señor. Y no pelearnos, Señor, en este mundo por situaciones que no son, Señor. Queremos apartar todo el miedo, Padre, porque somos fortalezas infranqueables, nos lo dice nuestra sangre, Señor. Tu sangre habla en nuestro interior. Espíritu de Dios habla a cada uno en su medida. Saca todo miedo, yo lo ato en el nombre de Jesús. Y lo que está atado en la tierra queda atado en el cielo. Y desato la porción para esta hora, Señor. Trae convicción, Señor, en lo que nos estorba, Señor. Trae tu vida sobre nuestra sangre, Señor. Saca el cordero inmolado, Señor. Queremos ser aquellos, Señor, que sabemos que nuestra vida en la sangre está, Señor. Como imagen tuya, Señor. Te adoramos, Rey. Oro por cada uno de los que están aquí, de los que no han venido. Oro por los niños, Señor. Por las personas heridas, por las confusas, Padre. Oro y reprendo en el nombre de Jesús. Que todo eso sea abolido y tirado al suelo. Y que se levante el verdadero muro de Dios, Padre. Como defensa inexpugnable. Para que nada del exterior sea atractivo para nuestro interior, Señor. Cada herida, Señor, cada pensamiento, cada temor, lo entregamos en esta hora. Queremos tener un corazón puro, pero queremos enfocarnos en lo que verdaderamente importa, Señor, sin esperar del de enfrente nada, cosa tan grande, Señor, que a veces no damos ni la talla en la mitad de lo que exigimos a otros, Señor. Queremos ser honrados con nosotros mismos, con nuestra sangre. Renuévanos, Señor, con la regeneración que tú has traído en la resurrección, Padre. Queremos habitar en tu presencia y sobre todo ser conscientes pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón
día, contigo siempre. Quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque Señor, que me tocaste, no sé por qué, porque aquí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí, que grande es tu amor por mí, que grande es tu amor por mí. Sí, Padre, te damos muchas gracias por esa sangre derramada que habla mejor que la de Abel, que ha redimido la tierra, que ha redimido al hombre.